Bueno, ahora pasamos a hablar de los fármacos coadyuvantes en TIVA. Eh, en primer lugar vamos a hablar de la dexmedetomidina. Quizás muchos de ustedes la utilizan a diario o la conocen. Vamos a hacer una breve reseña y explicar los beneficios que tiene esta droga como coadyuvante en la anestesia intravenosa y a su vez sus efectos. Sabemos que es un agonista alfa 2, ¿tá? En menor medida alfa 1 es como la clonidina, pero tiene justamente más acción menos alfa 1 que la clonidina, con propiedades sedantes como analgésicas. La da una sedación por acción central que involucra la vía endógena que promueve el sueño a nivel del locus ceruleus y tiene un efecto mínimo en la ventilación. Tiene un metabolismo hepático, hay que recordar que en los pacientes ancianos o hipoalbuminémicos se prolonga justamente su eliminación. Y lo que tiene, que ya lo vamos a nombrar de entrada, que es uno de los efectos quizá más alentadores, es que está asociada a una reducción del delirium posoperatorio y del deterioro cognitivo en los pacientes ancianos. Hay un estudio americano del 2016 sobre la neuroprotección de la dexmedetomidina, sobre la prevención de ese delirio en los ancianos, e incluso también participa en la disminución del estrés preoperatorio, inflamación y la función inmune. La dexmedetomidina tiene un beneficio que no retrasa la necesidad de morfina posoperatoria, no promueve la apoptosis en el cerebro. Si bien es una droga muy noble, tiene ese efecto cardiovascular bifásico con una bradicardia por un efecto alfa 2 presináptico del sistema nervioso central, o sea, concentraciones bajas e hipotensión. Si bien uno trabajando a concentraciones altas puede generar hipertensión y mayor bradicardia por una bradicardia refleja, esa hipotensión también se puede dar por efecto directo del alfa 2 en el endotelio vascular. Parte de esta información la obtuve de un trabajo de la doctora Caballero, una ecuatoriana, que hizo un documento razonando el uso de la dexmedetomidina en anestesia intravenosa que está muy interesante. ¿Qué ventajas tiene la dexmedetomidina? Tiene la ventaja de analgesia, de hipnosis, ansiólisis, sedación cooperable y despertable, activa el sueño por vía natural, como dijimos, logra una estabilidad hemodinámica, disminuye los requerimientos de drogas, disminuye los temblores posoperatorios, no da depresión respiratoria, disminuye la respuesta de estrés, disminuye rigidez producida por opiáceos y los conceptos que hablamos al inicio, neuroprotección, renoprotección, cardioprotección. De hecho, acá tenemos justamente un artículo de la revista colombiana donde nombra justamente las indicaciones o los usos de la dexmedetomidina en anestesia total intravenosa, intubación con paciente despierto, coadyuvante en inducción y mantenimiento anestésico intravenoso, que es lo que estamos hablando ahora, analgesia intra y posoperatoria, valoración del estado neurológico intraoperatorio, pacientes neuroquirúrgicos que van con despertar intraoperatorio muchas veces, o por lo menos personalmente yo los hago con anestesia total intravenosa y una infusión de dexmedetomidina, y a la hora del despertar dejo una infusión de dexmedetomidina a dosis bajas, donde el paciente está colaborador y es una buena herramienta para el monitoreo clínico. Manejo del temblor posoperatorio, extubación con paciente despierto, trastornos de ansiedad, sedación analgesia, paciente con riesgo cardiovascular, procedimientos que requieren analgesia fuera de bloc y en pacientes con obesidad con presencia de una apnea del sueño también es una herramienta muy buena. Para aquel que no conoce a la dexmedetomidina ni la presentación, viene en un frasco ampolla con 2 centímetros, o sea 2 mililitros, y tiene una concentración de 100 gamas por mililitros. Habitualmente la preparamos, hacemos una dilución de 48 centímetros de suero y agregamos los 2 centímetros del frasco ampolla, entonces queda una concentración de 4 microgramos por mililitro. Uno selecciona al paciente, recomendado como dijimos, sedaciones analgésicas, paciente con elevada actividad simpática, agitado, ansioso, no recomendado en un paciente con una presión arterial baja de base, hipovolémicos, estado de shock o trastornos de la conducción auriculoventricular. Hay que tener presente las recomendaciones para no hacer un mal uso de esta droga. ¿Cómo administramos la dexmedetomidina? Uno de los esquemas más sencillos de administración y que quizá utiliza alguno de ustedes o mucha gente en la práctica diaria es el esquema de una dosis carga por 10 minutos.
por ejemplo, de 0,5 a 1 gama kilo. Ahí quedó gama kilo hora, pero sería una dosis, simplemente una dosis carga de gama kilo por 10 minutos, por vía intravenosa en perfusión continua, y después una dosis de mantenimiento entre 0,1 a 0,6, ahí sí gama kilo hora en forma de perfusión continua. Están descritos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos para desmedetomidina, los van a encontrar, en el ITIVA los tienen, está el modelo de Hannibal y el modelo de Dick. Se vio que el modelo de Hannibal fue el que mostró el mejor rendimiento de predicción, y van a ver las concentraciones objetivos, yo después les voy a mostrar una tabla al final, para mantenerla como coadyuvante o extubación, un objetivo de 0,3 nanogramo mililitro es adecuado. Estas gráficas que les voy a mostrar acá, justamente las saqué de una presentación de la doctora Caballero, es una anestesióloga ecuatoriana, que lo que hizo fue, para que tengan una idea, cómo se comporta la dexmedetomidina cuando uno trabaja en la modalidad que les dije clásica de bolo y después perfusión. Acá lo que tenemos es un bolo de 0,5 gamma kilo por 10 minutos, entrega determinada cantidad de droga, y después una perfusión de 0,2 gamma kilo hora, cómo se comporta la droga. Eso sería el bolo infusión. Por otro lado tenemos una infusión de dexmedetomidina sin dosis carga, en el cual uno en esta situación hace 0,5 gamma kilo hora por 30 minutos y a los 30 minutos disminuye a 0,2 gamma kilo hora. Y acá abajo tenemos el modelo de Dick y el modelo de Hannibal, ambos a 0,2 nanogramo mililitro. Si ven claramente el modo de infusión, teníamos el bolo de infusión en el principio, la infusión de dexmedetomidina sin dosis carga a la derecha, y por debajo los modelos de Dick y Hannibal a 0,2. Si vemos el comportamiento, el modelo de Hannibal se comporta muy similar a lo que sería la infusión de dexmedetomidina sin dosis carga. Y el modelo de Dick sigue este comportamiento, siempre creciente. Lo que hizo la doctora Caballero, justamente hizo un trabajo donde hizo una sedación intraoperatoria con dexmedetomidina utilizando el modelo de Dick para comprender el comportamiento farmacocinético del modelo. Y de hecho lo publicó en un póster en el Congreso Mundial de Praga del año pasado, donde encontró que en el modelo de Dick a los 30 minutos habría que hacer un ajuste si uno considera que hay que mantener el mismo efecto previo. Si uno el efecto deseado ya lo obtiene, lo que encontró la doctora es que a los 30 minutos habría que modificar esa concentración, esa infusión, disminuirla para seguir manteniendo el mismo efecto. Por lo tanto, y como dijimos al principio, el modelo de Hannibal es el que quizá tiene una mejor predicción, y lo tenemos acá debajo. Entonces, lo que se cuestiona a ella en el trabajo es: ¿hacemos TIVA, hacemos TCI o hacemos una TIVA manual para la dexmedetomidina? Si optamos por una TCI, utilicemos el modelo de Hannibal, es lo que dice. Y si utilizamos una TIVA manual, lo que recomienda ella, que ahí va a depender siempre de los objetos, si uno lo está utilizando como coadyuvante, si uno está haciendo una sedación y los objetivos de cada uno. Y ni que hablar que cómo el paciente tolera esas dosis. Lo que sugiere para una TIVA manual es una dosis, no hacer una dosis carga, una dosis de infusión de 0,5 gamma kilo hora durante 25-30 minutos. A los 60 minutos, a los 30 minutos, bajar la infusión a 0,2 gamma kilo hora durante 60 o 90 minutos, e incluso en el transcurso de los 60-90 disminuirla aún más la concentración, porque como vimos en las gráficas anteriores, si uno mantiene esa concentración de 0,2 va a haber una tendencia a elevar esa concentración plasmática de la droga y irse por encima del efecto deseado. Por lo tanto, si es para una sedación, uno puede valorarse según el objetivo deseado. Si es para una anestesia general, se pueden considerar estas dosificaciones. Esto es simplemente a modo de reseña sobre la dexmedetomidina. Justamente es un trabajo que compara la infusión de dexmedetomidina 0,2 gamma kilo hora
en un grupo de pacientes, y en otro grupo de pacientes la lidocaína a 3 miligramos kilo hora. Lo que se quiso acá evaluar son pacientes, evaluar el efecto analgésico en un dolor, en pacientes con dolor refractario a opioides de cuidados paliativos. A un grupo de pacientes se le hizo la infusión de la dexmedetomidina y al otro la lidocaína. ¿Qué conclusiones se obtuvieron? Es que los pacientes que recibieron la infusión de dexmedetomidina requirieron menos rescate con opioides, pero presentaron más sedación, pero no presentaron ni complicaciones cardiovasculares ni respiratorias. Esto simplemente es algo más para que vean los beneficios de esta droga, ya sea como coadyuvante y su efecto analgésico. Ahora pasamos a otra de las drogas coadyuvantes, que es la ketamina. Quizá esta, no sé si para ustedes es menos usada o alguno nunca la ha usado. Si bien tiene muchos beneficios, quizás antes había preocupaciones dependientes de su farmacocinética y farmacodinámica. Antes de usarla siempre surgían las preocupaciones, el efecto hemodinámico, hipertensión, taquicardia, los efectos sobre el sistema nervioso central, particularmente el aumento de la PIC, la presión intracraniana, la calidad del despertar, justamente por sus efectos psicotrópicos, y bueno, también el uso de droga recreativa como ilegal, ¿no? Hay que tener en cuenta que a dosis subhipnóticas estos efectos no están presentes. Hay un trabajo del 91 de Witt y colaboradores que demostraron la utilidad de las dosis subhipnóticas para contrarrestar la depresión hemodinámica del bolo de propofol. Tenemos acá justamente lo que hablábamos recién, una gráfica donde tenemos que concentraciones plasmáticas menores a 0,1 microgramo mililitro no tienen ningún efecto, y entre 0,1 y 0,35 mililitros está el efecto analgésico, la zona verde, justamente la zona de analgesia. Ya por encima de 0,35 a 0,4 microgramo mililitro pasamos a un efecto disociativo, y más de 0,5 la zona de saturación, que es la que queremos evitar, hipertensión, delirios. O sea que a dosis subhipnóticas tiene un excelente perfil farmacocinético y farmacodinámico, tanto para analgesia intra como posoperatoria. Quiero que con ese concepto es lo que se queden, ¿no? A veces da temor el usar ketamina justamente por todo lo que hablamos previamente. Esta gráfica es simplemente para que vean cómo la ketamina tiene incluso un perfil farmacocinético mejor que otras drogas. Con un tiempo de vida medio contexto sensible, es justamente esta gráfica, es un tiempo de vida media contexto sensible de todas las drogas, donde tenemos a la ketamina por acá abajo y por acá arriba, bueno, el tiopental y el midazolam. O sea que la farmacocinética es muy comparable a lo que es propofol y etomidato. La ketamina es una droga muy versátil. ¿Qué efecto tiene? Bloquea los receptores NMDA, y lo marqué en negrita justamente por lo que vamos a hablar más adelante de la tolerancia de los opiáceos y de hiperalgesia. Cuánto valor cobra por ese lado. Reduce la liberación presináptica de glutamato. Antagoniza los receptores muscarínico y nicotínico de acetilcolina. Efecto disjuntivo sobre los GABA. Inhibe formación de factor de crecimiento neural. Inhibe formación de ácido nítrico. Disminuye recaptación de catecolaminas, de activación de granulocitos. Suprime la producción de citoquinas proinflamatorias y el factor de necrosis tumoral alfa 6. O sea que tiene variadas acciones. Quizá la que le quiero dar más importancia es a la parte del bloqueo de los receptores NMDA. Sabemos que cuando se activan estos receptores NMDA son los que juegan un papel en el estado inflamatorio y en el dolor neuropático, y es lo que activa la hiperalgesia. Por eso lo importante de esta droga como elemento para prevenir la misma. El uso de ella como base analgésica activa ha demostrado reducción del consumo de opiáceos en el posoperatorio, así como disminuye fenómenos de hiperalgesia inducida por trauma o remifentanilo, como dijimos anteriormente, por el bloqueo de NMDA. Reduce el consumo de morfina en un 30%. Y la forma clásica también de administración es un bolo de 0,2 miligramos kilo antes de la incisión,
seguido de una infusión de 0,3 a 0,4 miligramos kilo hora. Esa es la infusión clásica. ¿Cómo viene la presentación de la ketamina? Viene en un frasco, habitualmente, por lo menos la que contamos a nivel comercial, es que viene un frasco ampolla, a nivel nacional quise decir, de 10 mililitros que contiene 500 miligramos, o sea, 50 miligramos por mililitro. Ya explicamos la manera de usarla anteriormente. Si bien hay modelos descritos farmacocinéticos, el Dominó y el Clement 250, hay estudios, hay un estudio del British Journal de 2017 que vio que la performance del Dominó para un control a bajas dosis fue subóptimo, que era mejor el Clement 250. Ahora después voy a pasar los objetivos, justamente si uno utiliza el modelo farmacocinético. Pero eventualmente si uno no tiene una bomba para simularlo, la puede usar como dijimos anteriormente. La dosis en bolo y después la infusión. A veces la dilución que te pide el ITIVA son de 5 miligramos mililitro. Uno puede preparar, por ejemplo, la ampolla en 100 mililitros o 5 centímetros en 45 de suero. Ahí le va a quedar 5 miligramos mililitro. Tiene un efecto acumulativo a dosis bajas y un efecto de analgesia residual prolongado. Esto es lo que se puede más o menos quedar de la ketamina como concepto de tanto de la ketamina como de la dexmedetomidina como drogas coadyuvantes de la anestesia intravenosa. Ambas favorecen, como dijimos, disminuyen los rescates analgésicos y tienen varios efectos positivos para utilizarlas. De repente les puede servir en alguna ocasión hacer una anestesia intravenosa como coadyuvante de la dexmedetomidina o como coadyuvante de la ketamina y ver si obtienen resultados favorables. Ahora pasamos ya sobre el final de esta charla, que quizás es un poco larga, pero les haya sido útil, a lo que es el manejo del plano anestésico. Recuerden que una de las ventajas del TCI es que uno puede manejar los objetivos según el momento quirúrgico. Entonces no es lo mismo la intubación, la incisión de piel, el momento, la tracción peritoneal, los clampeos vasculares, que el despertar. Entonces, como bien dice acá, creo que de los momentos más reflexógenos es la intubación, después le sigue la incisión y después entre medio, entre un plano y otro, uno intuba al paciente y por ejemplo es un paciente, no sé, neuroquirúrgico complejo que uno tiene que realizar vías, lo pone en posición, hay un gran valle en ese momento. Entonces, uno tiene que en esos momentos, tiene que modificar las concentraciones para justamente que el paciente no esté con concentraciones altas que uno requirió en la intubación en un momento donde no hay prácticamente un estímulo. Entonces, la idea en estas pocas diapositivas es mostrarles, si uno utiliza el TCI, qué concentraciones requerimos para el momento quirúrgico. Por ejemplo, estas son imágenes que las saqué del ITIVA, que es la aplicación del celular, y si uno está utilizando Propofol, uno tiene que saber que para la inducción entre 4 y 6 microgramos mililitro, y después para un mantenimiento sin bloqueante neuromuscular, con bloqueante neuromuscular o una sedación entre 1,5 y 2 microgramos mililitro. Ahí tienen la tabla, la tienen en la aplicación, seguramente Gastón lo haya mostrado en su presentación. Entonces, ni que hablar que, como dijimos, estos son modelos. Estos son las dosis que uno sabe que, por ejemplo, en dosis de 4 a 6 uno logra una inducción. Y un mantenimiento lo puede hacer sin bloqueante neuromuscular entre 2 y 3. Pero hay pacientes que a veces requieren 3,5, 4. Uno lo tiene que ir adaptando al monitoreo que tiene al alcance, ya sea profundidad de anestesia o monitoreo hemodinámico. Acá tenemos las dosis objetivos para el remifentanil, para la intubación 6 a 7 nanogramos mililitro, para colocación de una máscara laríngea poco menos 4 a 5, tórax, laparoscopía, abdomen, extubación en 2-3, sedación 1 a 2, recordando que si uno supera a veces los 2 nanogramos mililitros cuando uno puede perder la ventilación espontánea. Todo esto relativo, como decimos, ¿no? Justamente recordar si uno está haciendo las dos drogas en infusión,
recordar los objetivos de propofol, recordar los del remifentanil y enlazarlo con lo que es la clínica del paciente. Y por último acá, entre los objetivos, les puse algo si en el caso que opten por hacer una simulación de TCI de dexmedetomidina, pueden como coadyuvante mantener un 0,3 nanogramos mililitro, como casi que les mostré en las presentaciones cuando utilizaron modelos de Dick y Hannibal, eran a 0,2 nanogramos mililitro. 0,3, 0,4 nanogramos mililitro pueden mantenerlo como coadyuvante durante una anestesia. Y acá tenemos los objetivos de la ketamina. De repente como coadyuvante o quizá para los objetivos que uno busca, el tema de la analgesia, entre 300, 400, 500 nanogramos mililitros puede ir, ¿tá? Utilizando los modelos ya sea el Dominó o el Clement 250. Si bien recordar que tanto la dexmedetomidina como la ketamina se obtienen buenos resultados en de las modalidades de infusión que hablamos anteriormente. Con respecto un poco al plano anestésico, el éxito se basa justamente en una titulación al efecto sincronizada con la estimulación nociceptiva y guiándose por la monitorización hemodinámica y de profundidad anestésica. Siempre titular las dosis según un momento quirúrgico, y otra cosa que es ideal es anticiparte al momento. Si uno en un neuro dice vamos a colocar el cabezal de pinchos, en ese momento no ir a hacer un cambio de dosis muy brusco en el remifentanil, sino ya ir aumentándolo de forma escalonada cuando uno ve que se viene ese momento. ¿A qué voy con eso? Voy un poco al concepto de ahora de la transición analgésica. ¿Por qué es tan importante? Y venía un poco de la mano de lo que hablaba en la diapositiva anterior, el doble filo, por eso puse una espada doble filo de los opiáceos. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que reciben opioides para el control del dolor perio posoperatoria pueden de manera paradójica volverse más sensibles al dolor, generar una hiperalgesia, que es por regulación, esta se genera por regulación hacia arriba de las vías pronociceptivas. ¿Y qué la favorecen esta hiperalgesia? Justamente una de las cosas que la favorecen son los cambios rápidos en la concentración y dosis altas. Entonces, si uno está con una dosis muy baja porque está en un momento valle quirúrgico y se viene un momento de estímulo, tratar de no hacer ese cambio brusco y ir anticipándose a ese momento, pero no de forma tan brusca, justamente para evitar esto. ¿Qué favorece esta hiperalgesia? Son esos factores: las altas dosis de opioides, los cambios rápidos en la concentración y pacientes con tratamientos a largo plazo. ¿Qué mecanismo está involucrado? En la hiperalgesia es la activación del receptor NMDA. Por eso había puesto la ketamina, el efecto de antagonista de NMDA, subrayado en negrita. Por este motivo. La activación de esos receptores NMDA es lo que hace un aumento de los aminoácidos excitatorios como el glutamato y favorece justamente la hiperalgesia. ¿Qué puede usar? Es para evitar que ocurra esto, es usar otras drogas analgésicas también y administrar inhibidores NMDA. También justamente lo que genera otras drogas o el complemento analgésico, o sea, la analgesia multimodal, es disminuir el uso de los opiáceos al mínimo. Por ese lado tenemos el paracetamol, los más usados, ¿no? Los paracetamol y los AINES. Se puede hacer previo a la inducción de la anestésica hasta 4 gramos por día, excepto en la enfermedad hepática, y reduce el consumo de morfina en un 20%. Es bien tolerado e incluso tiene este gran beneficio de reducir el consumo de morfina. Por otro lado tenemos los AINES, que tienen un control en la reacción inflamatoria secundaria al daño tisular debido a la incisión quirúrgica o traumatismo. Se reduce hasta en un 50% el consumo de morfina y recordar que la combinación con paracetamol es aditiva. Siempre hay que tener presente en los AINES las comorbilidades gastrointestinales y renales que pueden limitar su uso. Entonces, tanto los AINES como el paracetamol en conjunto van de la mano con toda la anestesia total intravenosa. O sea, uno tiene que pensar en una transición analgésica
Si uno utiliza ketamina, sabe que tiene ese poder analgésico igual que tiene la dexmedetomina y a su vez evita esa hiperalgesia, y utilizar la analgesia multimodal con AINES y paracetamol. ¿Existen otras alternativas? Sí, existen otras alternativas. Los bloqueos regionales, la infiltración de la herida operatoria. Hay que recordar, por ejemplo, que los opioides solo interactúan con fibra C y no a delta, por lo que el dolor al movimiento es controlado de manera menos efectiva solo con estos. Entonces ahí es cuando hay que incluir los anestésicos locales, sobre todo, esto es importante en la cirugía de tórax. Y la ketamina, como hablamos anteriormente. Entonces, cuán fundamental es hacer una buena anestesia intravenosa guiada por la monitorización, pero nunca olvidarse de esa transición analgésica que es tan importante después que uno pierde el efecto del opiáceo, sobre todo el remifentanil, que sabemos que tiene esa vida media insensible de contexto. Así que esto fue la presentación. Les agradezco a todos, espero que les haya sido útil. Algunos conceptos básicos, después se le va a pasar la bibliografía de la farmacocinética y farmacodinamia, algo de los modelos que les haya resultado de utilidad y que lo puedan llevar a la práctica, y después un poco sobre las drogas coadyuvantes y esa transición analgésica. Muchas gracias y estamos a las órdenes.